Bien, como les decía, también el dominio de la imagen o el dominio de la función. Ya cuando hablamos del dominio de la función, estamos hablando todo lo que va sobre el eje X, por ejemplo, todo lo que está sobre el eje X, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Y cuando hablamos del dominio de la imagen, estamos hablando todo lo que es en el eje Y, ¿ok? El vertical, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde está trabajando nuestro seno? Una vez conocidos todos estos elementos, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en un ejemplo. Bien, aquí observemos, tenemos un ejemplo. Vamos a graficar y a encontrar los elementos de la función del seno. Tenemos la ecuación, pues esta ecuación la vamos a comparar con nuestra fórmula, que dice y es igual a seno de bx más c, en este caso más k, ¿cierto? Entonces ya tenemos nosotros ahí y vamos a ir sacando nosotros los elementos. ¿Cuáles eran nuestros elementos? El primer elemento era nuestra amplitud, ¿cierto? La amplitud de nosotros, que viene a ser, que decíamos, la amplitud de nosotros es esto de aquí. Entonces para nosotros nuestra amplitud va a ser menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro gráfico de seno va a comenzar así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra amplitud es negativa, eso ya lo habíamos dicho. También tenemos el valor de B. Entonces vamos a sacar el valor de B, que para nosotros es 3. Y el valor de C, que vamos a sacar, que es nuestra fase, para nosotros sería aquí menos pi. Menos pi. Otro que tenemos que sacar también es nuestro periodo, que nuestra fórmula dice del periodo que es igual a 2pi sobre b, ¿cierto? Entonces a esta fórmula de aquí nosotros, a esto de aquí, vamos a reemplazar nuestros datos, que dice 2pi sobre b. ¿Cuánto es b? 3. Entonces para nosotros este viene a ser nuestro periodo. También tenemos que encontrar el ángulo de inicio y el ángulo de final. Entonces, nuestro ángulo de inicio, que vamos a abreviarlo así, es igual, entonces dice AC sobre B. AC sobre B, vamos a reemplazar ese C, que es menos pi, y B, ¿cuánto vale? 3. Entonces, este sería para nosotros nuestro ángulo inicial, que es donde nos dice de dónde vamos a partir para graficar. Y también tenemos el ángulo final, que en este caso dice cuál es el ángulo final, desfase más periodo. Ya encontramos nuestro periodo y nuestro desfase viene a ser igual al ángulo de inicio. Entonces nuestra fórmula será ángulo de inicio más periodo, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando esa fórmula, mi ángulo de inicio he encontrado que es menos pi tercios, y voy a sumarle a esto mi periodo, que es 2 pi tercios. Entonces a esto voy a sumar, como es una fracción homogénea, sumo entonces los coeficientes de pi y voy a tener menos 1 más 2 pi, porque si no hay frente se restan. Entonces menos pi, perdón, aquí menos c menos pi más c, ¿no? Ay, aquí hay un error, perdón. Tengo aquí que no se nota el signo, yo confundí. Aquí es menos, nos corregimos. Aquí es menos la fórmula, entonces menos con menos se va a hacer más la c. Ok, entonces aquí va a ser más pi, entonces aquí va a ser positivo y aquí también será positivo. Ahí es error que no lo vi bien. Entonces voy a sumar 3pi sobre 3. Simplificando esto voy a tener igual a pi. Entonces
¿Qué quiere decir eso? Que tanto mi ángulo inicial como mi ángulo final dice que cumple, ¿cuántos periodos? Dice que cumple 2 pi tercios de periodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a comenzar desde pi tercio y va a terminar en pi una sola vuelta, porque tiene que dar una vuelta completa, ¿cierto? Entonces ahí ya hemos encontrado nosotros todos los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro gráfico. Para ello, nuestro gráfico, vamos a hacer nuestro eje de coordenadas, que es por aquícito, para que nos demos cuenta. Desde aquí lo voy a hacer. Ok. Y también desde aquí. Ya. Una vez está, por ejemplo, aquí las X, obviamente. Ahí las Y. Yo voy a agarrar y sí o sí, ¿cómo comenzamos a graficar? Si bien ya yo anteriormente les di un cuadro de todos los segmentos que podemos graficar, pero en este caso, para ahorrar, digamos, el espacio, podemos comenzar de cualquier lado, ya de aquí en nuestro eje, ponerlo y ya luego dividirlo en 3 segmentos, donde igual los mismos rangos vamos a distribuir, que se va a repetir tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso ya decíamos que K, en este caso de aquí, K es igual a menos 5. ¿Qué decíamos que era K? Eje de simetría. Este eje de simetría es el que va a cumplir, les dije, es el que va a hacer el papel del eje X. Este papel va a cumplir, ¿ok? Entonces, para graficar, como tengo menos 5 y la amplitud, no nos olvidemos que la amplitud viene a ser lo alto y hasta dónde abre esto de aquí. Esto de aquí viene a ser la amplitud. Entonces me dice menos 2. Entonces menos 2 hacia abajo, o sea, hacia aquí, en menos 2. Y también hacia aquí, menos aquí, la amplitud, es decir, menos y es decir, más. Aquí más 2. Y acá va a estar menos 2, ¿cierto? Desde el eje de simetría. Por eso les digo que esto está haciendo el papel del eje X. Ahora vamos a graficar. El ángulo, dice, inicial comienza desde pi tercio. Vamos a hacer de cuenta que aquí está pi tercio. Y vamos a hacer de cuenta que por aquí está pi. Siempre debemos dividir en 4 partes, ¿ya? Siempre tenemos que dividir, es decir, hasta aquí va a ser pi, entonces la mitad para nosotros, como estoy graficando, ya, vamos a hacer aquí de 2 en 2, 1, 2, 3, 4, hasta aquí sería pi, ¿ok? ¿Cómo nosotros sabemos estos otros valores? De esta manera, lo que nosotros dice esa fórmula para encontrar lo que es los rangos, ya, o los segmentos, en este caso de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Dice ángulo inicial más ángulo final dividido entre 2. Si nosotros calculamos esos datos, que es el ángulo más dividirlo entre 2, nos va a ir dando. Porque primero comenzamos con este y con este, porque este primero será nuestro ángulo inicial y este es nuestro ángulo final. Entonces, dividido entre 2 vamos a sacar este valor, ¿ya? Que ese valor, resolviéndolo, nos da 2 pi tercios. 2 pi tercios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra función va a venir así. Si estuviera en el eje X, sería así. Si estuviera, ¿ok? En este caso, cuando eso si fuera positivo, pero si fuera negativo, estaría al revés. Es decir, así y así. ¿Me dejo entender? Cuando es negativo. Pero en este caso no es el caso. ¿Por qué? Porque tiene un eje de simetría acá. Significa que eso va a bajar. Veamos entonces cómo va a bajar. Lo vamos a hacer con rojo. Y comenzamos a dar los datos. El primer punto es 1. Si iba a ir hacia arriba,
pues entonces ya no va a estar abajo. Entonces aquí lo vamos a poner nuestro primer punto, que es pi tercio, ¿ok? En esa dirección está haciendo el papel de X, no nos olvidemos. El otro valor, por ejemplo, que tenemos que sacar aquí, pueden dar más datos dividiendo y sacar los datos. Y también no nos olvidemos que como su amplitud está máximo hasta 2 y hasta menos 2, que es por ahí que va a pasar nuestra función, ¿ok? Entonces no nos olvidemos, cuando damos datos exactos, por ejemplo, para hacia dónde vamos a ir graficando, es en la calculadora. No nos olvidemos meter, por ejemplo, para sacar el par ordenado, ¿qué quiere decir? X, que en este caso es los pi o los radianes, que es pi tercios, y el otro par para y, entonces voy a sacar el seno de pi tercios. Eso recordemos que en la tabla lo hicimos. Con esto es que graficamos y encontramos con puntos más precisos de dónde vamos a graficar. Pero en este caso vamos a ir haciendo solamente las mitades. Aquí será el ángulo inicial, este ángulo final que sería ya el de en medio, para encontrar este de en medio, y luego el ángulo inicial, luego el ángulo final, que en este caso, por ejemplo, sería 2 pi tercios, y nuestro ángulo final sería pi, y esto debemos dividirlo entre 2, ¿cierto? Entonces sería 5 tercios pi sobre 2, entonces 5 pi, 5 sextos de pi. Estaríamos haciéndolo aquí, 5 sextos de pi. Entonces, lo mismo. Si yo ya hice el primer punto de partida y el punto final, que estaría aquí, que es pi, entonces ahora vamos a graficar. Si dice pi medios, ya decíamos que comenzaba de arriba, ahora ya no de abajo, entonces estará aquí en pi medios. Si va para del otro estaba para arriba y luego viene para abajo, entonces este va a subir arriba, que estaría aquí en 2 pi, aquí, y luego finalmente bajaría aquí, que es 5 sextos de pi, y finalmente sube, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? Perdón, esto estaba aquí arriba. Entonces, ¿cómo sería nuestra gráfica? Vamos a graficar entonces de esta manera, que sería así. Desde aquí, ahí cumpliría nuestro rango. Entonces aquí estaría nuestro ángulo inicial y nuestro ángulo final. Nuestra amplitud es esta de aquí, que es máximo de ¿cuánto? De 2, ¿no es cierto? De más 2 menos 2. Y obviamente como existe aquí un valor K, que en este caso es un eje de simetría, eso está bajando o moviéndose de los ejes de coordenadas. Eso entonces como dato, lo único que tenemos que hacer en conclusión es reemplazar a la ecuación general si tuviese K o no tuviese K. Si tuviese K, va a estar moviéndose ya sea al primer cuadrante o al segundo cuadrante. Por ejemplo, al primer cuadrante o al cuarto cuadrante, digamos, ¿no? Por ejemplo, si haya sido positivo, entonces haya ido hacia arriba, ¿ok? Ahora, cuando no existe K, obviamente va a pisar el eje X. Ya eso quiero que lo tomen en cuenta. Ya encontramos todos sus elementos y la gráfica. Ahora, en cuanto a lo que dice el dominio, dice si me dijera, por ejemplo, haga el dominio de imagen y el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función, por ejemplo, ¿qué va a ser? Aquí voy a abreviar dominio de la función de X, de dominio de la función a que es igual. Decía que el seno X pertenece a todos los números reales, ¿no es cierto? Entonces X pertenece a todos los números reales. Y el dominio de imagen, ¿qué dice del seno?
el dominio de imagen dice Y o de Y. Aquí es igual, cerrado en -1 hasta 1. En este caso sabíamos que era eso, pero aquí en la imagen, por ejemplo, ¿qué imagen tenemos nosotros? ¿Hasta dónde se abre? Solamente hasta que sería 3 y entonces sería cerrado en -3 hasta cuándo? 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Hasta -7 cerrado. Estamos tomando esta amplitud de aquí. ¿Y dónde está? Sería esta de aquí. Esta es la amplitud, aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, por eso estamos tomando los datos del eje Y. Y eso sería todo.